Bien, pues vamos a ir conociendo los diferentes departamentos. En este caso tenemos a Nuria Enguita, directora del Centro de Arte. Háblanos un poquito exactamente en qué consiste. Sí, bueno, como el Centro de Arte es una de las ramas, digamos, de la Fundació Per Amor a l'Art, y se va a desarrollar un programa a partir de la colección que expondremos en dos de las 5 naves, y en las otras naves haremos exposiciones temporales. Siempre... Vamos a ir por partes. 5 naves. 5 naves. 5 naves que se van a dedicar... Tenemos 5 naves que hemos llamado, las 4 naves que están en la parte principal y la nave 0, que es la nave de fachada. Digamos que la nave 0 y 2 de las naves se dedicarán a la colección Per Amor a l'Art. Y las otras 2 naves a exposiciones temporales, que no obstante tienen también siempre un vínculo con la colección. Es decir, la colección articula los contenidos de todo el centro, y a partir de esa colección, que es una colección enormemente rica y muy variada, se irán desarrollando todas las actividades. Entonces tenemos una de ellas permanente, sí. Siempre estará ahí. Siempre estará ahí, pero cada cierto tiempo, digamos, iremos sacando fondos nuevos de la colección. Es decir, haremos una primera presentación, ahora estamos trabajando en ello y sobre todo también en cómo va a respirar el edificio y cómo va a respirar el edificio en la ciudad. Y la idea es tener esa presentación de la exposición de la colección durante 8 meses y a los 8 meses cambiar y sacar fondos nuevos. Es una colección muy grande, es una colección de colecciones, tiene no solo... digamos que es una colección que tiene muchas obras de unos artistas, no es solo una muestra del trabajo de un artista, en algunos casos hay de toda la trayectoria, e incluso se pueden hacer exposiciones enteras solo con el fondo de la colección. Bueno, como no podemos verla todavía, sí que vamos a entrar en detalles de esa colección. Sí. Nos has dicho de obras, pero ¿qué es exactamente? Bueno, sobre todo la permanente. Claro. La colección permanente, la colección, digamos, Per Amor a l'Art está formada por, principalmente, hablando de lenguajes artísticos, de pintura y fotografía. También escultura, y hay un interés tanto en la fotografía como en la pintura o una parte de la colección por los lenguajes abstractos, por los lenguajes de la abstracción contemporánea. Todos sabemos que la abstracción es un movimiento que empieza en el siglo XX con las vanguardias, pero que es una obra que ya está en los museos de arte moderno y contemporáneo, pero digamos que es una forma de enfrentarse a la creación artística que continúa. Y hay pintura española y pintura internacional. Hay también escultura española internacional. La fotografía, hay grandes clásicos de la fotografía como Lee Friedlander o Garry Winogrand, de la fotografía americana de los años 50, también grandes artistas como Manolo Laguillo, un gran fotógrafo español, o Bleda y Rosa, que son 2 fotógrafos que, aunque no son nacidos en Valencia, están vinculados viven en Valencia, son de Castellón y Albacete, digamos, y han trabajado también a nivel internacional. Entonces, hay un poco una gran representación de los últimos lenguajes artísticos desde los últimos 30 años, diría. ¿Qué se pretende exactamente con esta exposición? Bueno, la idea es mostrar una de las grandes colecciones del país, no solo de la Comunidad Valenciana, que normalmente suelen estar en las casas de las personas que las poseen. En este caso, los propietarios y los fundadores decidieron tener un lugar para que esa colección se pudiera mostrar y se pudiera disfrutar por todo el mundo públicamente. Y entonces la idea es trabajar digamos, desde dentro hacia afuera, o sea, que esa colección permita permita que la gente venga a visitarla, pero también pueda entender cosas a partir de ella. El arte es un modo de conocimiento y el arte ayuda a entender el mundo. Entonces, eso es a entender el mundo y a quizá vivirlo mejor y entenderlo mejor. Bien, esa exposición se puede visitar
¿Será gratuita o hay que pasar por taquilla para poder...? No, la exposición será gratuita, la entrada será gratuita y si no hay, digamos, a lo mejor algunas actividades que tengan un presupuesto mayor, pues entonces podremos, digamos, cobrar una entrada siempre muy simbólica. Bueno, pues estamos deseando de conocer esto. Vamos a esperar a ver si, como nos ha dicho la directora de todo esto, esperar unos meses hasta primavera para empezar a conocer esas. Muchas gracias. Ya queda poco. Muchas gracias a ustedes.